Hola, me llamo Verónica y hoy voy a grabar para hablar sobre los zurdos, ya que yo soy zurda. Voy a contar mi experiencia de cómo es vivir en un mundo en el que la mayoría son diestros. Conoceréis estas bonitas expresiones hacia los zurdos, como por ejemplo, si te ha ido mal el día, dices, me levanté con el pie izquierdo. O si alguien juega mal al fútbol, es torpe o baila mal, dice, tiene dos pies izquierdos o tiene dos manos izquierdas si se le cae todo, por ejemplo. En la Biblia, está sentado a la derecha del Padre. Luego también hay otros como a diestro y siniestro. Diestro siempre es sinónimo de destreza. Y siniestro es como oscuro, una persona malintencionada, tétrico, todo relacionado, se asocia, se asigna un significado negativo al zurdo y al diestro, pues como una persona con habilidad, con destreza. Y es que desde siempre, desde la Edad Media, siempre se ha perseguido a los zurdos, porque se les relacionaba con el diablo, con brujería, y se les perseguía y luego se les quemaba. Y luego, más adelante, en la época de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en los colegios o en las casas se les amarraba la mano detrás, la izquierda, para que escribieran con la derecha, porque decía que ser zurdo podría ser causa de tener enfermedades, de morirte antes, incluso el tema del diablo con la religión. Luego además hay otras frases, como por ejemplo, es mi mano derecha, o es su ojito derecho. Mi mano derecha es que es alguien de confianza, que trabajas con esa persona, ¿no? Y es tu mano derecha. Y mi ojito derecho es alguien como mi preferido, ¿no? Luego además también hay frases positivas, como por ejemplo, tiene mano izquierda o tiene mucha mano izquierda, que es una persona que tiene habilidad o astucia para resolver problemas difíciles y también tacto para estar con una persona, ¿no? También es decir, hacer algo a derechas o salir algo a derechas, ¿no? Si haces algo a derechas es que has hecho algo bien. Luego, por ejemplo, también en Nochevieja, siempre cuando es el nuevo año te dicen que tienes que empezar con el pie derecho en el suelo, ¿no? Levantar el izquierdo y el derecho apoyado en el suelo porque si no tendrás mala suerte. Cosas así. Luego, otra acepción positiva, digamos, es que antiguamente, también en Roma, en la cultura romana y en la egipcia, en la boda, el anillo de la boda se ponía en el cuarto dedo de la mano izquierda, el anular, porque se consideraba que a través de la vena amoris, la vena del amor, iba conectada al corazón y entonces significaba fidelidad, amor, compromiso con la pareja. Luego, en los juicios, se jura con la mano derecha levantada, pero la izquierda sobre la Biblia. A ver, también está zocato, que proviene de zoquete, que es de origen celta y es un sinónimo de zurdo, ¿cómo no? Y significa persona rechoncha y fea y que es muy torpe. Claro, también lo de torpe es que realmente nos hemos tenido que adaptar, las personas zurdas, a todo este ambiente de personas diestras. Entonces, claro, se dice que es torpe porque hasta hace poco pues no ha habido herramientas u utensilios para nosotros, ¿no? Entonces, claro, por eso del ser más torpe. Dicen, no, es que los zurdos tienen más accidentes, pero claro, si por ejemplo, no sé si hay sierras o que tienen el corte en una parte, cuando los zurdos, para nosotros es más cómodo y más hábil y tendríamos más precisión si fuera a la otra parte.
Por ejemplo, hay tijeras para zurdos. Porque tienen, las tijeras para zurdos tienen el filo, el mango y la cuchilla a la inversa. La parte izquierda de la cuchilla izquierda siempre queda arriba, ¿no? En las tijeras para los zurdos. Entonces, claro, yo de pequeña en el colegio tenía problemas con las tijeras, ¿no? Cuando tenía 4 o 5 años, o 5 o 6, cuando empezamos a recortar en el colegio, la profesora le dijo a mi madre, es que no sabe recortar, poco te habrá recortado, dale cosas para recortar en casa, ¿no? Y claro, es que ella no relacionaría que yo, al ser zurda, trabajaba con una tijera para diestros, y mis compañeros, claro, al ser diestros, pues les iba bien todo. Y yo, si quería copiar, incluso a lo mejor, ponía la mano derecha, ¿no? Para coger las tijeras. Y claro, nosotros los zurdos con la tijera derecha no tenemos precisión ni habilidad ni fuerza. Entonces, por ejemplo, aunque lo cojamos con la izquierda o con la derecha, una tijera para diestros no es para nosotros. Porque tenemos que girar un poco la mano y encima el corte, no vemos la línea de corte bien. O nos podemos cortar o nos vamos unos centímetros a la derecha. Entonces no recortamos justo por la línea y nos vamos un poco. Entonces, claro, yo no sabía recortar, ¿no? Es que no estaba adaptado el mundo para mí, ¿no? No habían tenido en cuenta esas cosas, ¿no? Y en los colegios no tienen la culpa porque no, pero desde siempre ha habido zurdos. Y claro, como siempre es algo negativo hacia los zurdos, pues a los que son minoría, los dejamos aparte, cuando no pasa nada, porque seas zurdo, ¿no? Y se puede hacer un plan de aprendizaje en los colegios. También hay formas de caligrafía para zurdos, porque se hace en trazos y bloques las letras. Tú aprendes en trazos y bloques, en vez de como aprendería un diestro, que aprende a hacer la letra de forma diferente. A mí me suena que alguna letra de pequeña la hacía al revés. Pero bueno, no tuve demasiado problema en eso. Lo que sí tuve problema, bueno, no es problema, pero, por ejemplo, a ver, las libretas, sí que es verdad que a la izquierda está la espiral y nosotros al escribir de izquierda, ¿sabes? Con la mano izquierda, pues nos clavábamos pues la mano en la libreta. Luego también tapábamos el escrito, porque claro, al ir escribiendo te vas tapando el escrito y además te vas manchando la mano por aquí, por el dorso, por la parte lateral. Y yo todo el boli aquí, ¿no? Y el dedo un poco también. Y no sé, yo no sabía que era por eso, ¿no? Por ser zurda. Luego además no puedes ir leyendo lo que vas escribiendo. Entonces tenía que levantar un poco el brazo y decir, a ver, y tirar para atrás y mirar. Y los diestros sí pueden, por ejemplo, dice, a ver, esto es lo que he escrito anteriormente. Y lo van viendo mientras van escribiendo, pero nosotros no. Entonces a mí me suena como que a lo mejor había un dictado que no me acuerdo bien, pero bueno. Y ya había que entregarlo enseguida a la profesora y claro, yo no estaba segura de que se había escrito bien, porque no lo había podido ir leyendo mientras estaba escribiendo. Entonces, los zurdos dicen que nuestra manera natural, nuestra tendencia natural sería ir leyendo y escribiendo de derecha a izquierda. Entonces, claro, en nuestra mente se produce como un cortocircuito al no respetar nuestra manera natural de ser, nuestra configuración cerebral, que está igual configurada, pero nosotros utilizamos más el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho controla el movimiento de la parte izquierda, ¿sabes? Entonces, claro, el derecho es el abstracto, el lenguaje no verbal, el intuitivo, el creativo, el espiritual, el de los sentimientos, las emociones, las sensaciones, ¿no? Todo lo más abstracto, toda la imaginación, ¿no? Y el izquierdo es más el análisis, el de la razón, el del matemático, el de la memoria inmediata, el científico, la lectoescritura, ¿no? Y nosotros casi siempre estamos más en nuestro mundo, ¿no? Y lo vemos todo de otra forma, más holístico, ¿no? Todo más global, que lo otro es más como más racional, ¿no?
más lo del día a día y bueno, aprender de forma estructurada, y nosotros somos más de hacerlo más un poco a nuestra manera, aparte, es otra forma de aprender. Entonces, si respetaron un poco nuestra forma de aprender, que no lo de escribir no lo pueden, no pueden hacer nada, ¿no? Porque está hecho así y está hecho así. Pero hay otras facilidades que sí que nos pueden dar, si hay un niño zurdo en clase o dos, tenerlo en cuenta, ¿no? También he leído en internet que hay, por ejemplo, darnos las cosas, los dibujos en espejo. Por ejemplo, he visto un conejito hacia una parte izquierda y otro dibujito para el zurdo hacia la parte derecha o algo así. Y las líneas de corte para los niños, que te las ponen como señaladas para tú ir recortando hacia la otra parte para que el niño zurdo lo tenga más fácil. O sea, darnos facilidades de alguna forma, ¿no? Luego también, yo nunca he tenido problemas en leer ni escribir. Porque también se pueden producir problemas si no te han dejado ser, ¿sabes? Si no han respetado tu naturaleza, pues también tu cerebro puede bloquearse o no puede funcionar del todo bien porque piensas que estás defectuoso, ¿no? Que tienes una tara, y entonces además de los bloqueos pues también están pues la sensación de no valer, de qué me pasa, por qué yo soy diferente, por qué no aprendo igual, por qué tardo más. También creo que yo tardaba un poco más en escribir, porque mi cerebro está ya pensando diferente. Y entonces no llegaba a tiempo, ¿no? Porque es como que me cuesta, ¿sabes? Hacerlo tan rápido, también por el hecho de no poder leer, por el hecho de que me están todo el rato modulando y moldeando hacia otra cosa que no soy yo, y entonces ahí es cuando dicen, no, es que tiene problemas de aprendizaje. No, no es que tiene problemas, es que tú no has dejado que sea como está hecho, y es que no es ningún problema. Lo que pasa es que crean un problema de lo que no es un problema. De allí viene siempre el catalogar, el etiquetar y el de hacer sentir a las personas diferentes, y que el hecho de ser diferentes es algo malo, cuando es algo bueno, es ser único. Es decir, yo trabajo así, tú trabajas así, pero eso no tiene nada de malo, es muy bueno. Yo creo que siempre se ha insultado al diferente, porque el diferente es el que puede cambiar algo en la sociedad, porque tiene otra forma de pensar, ¿sabes? Y al hacer otras conexiones que no hace la mayoría, que también es bueno, no es que sea ni bueno ni malo ser de la minoría o de la mayoría, pero que todos podemos aportarnos a todos, y no hacer que la mayoría vea y rechace a alguien que no es como la mayoría, porque te lo hacen ver así. El que es minoría, el que lleva gafas, ¿sabes? El niño callado, el que es introspectivo, claro, es callado, es un peligro para la sociedad, porque ese es uno que reflexiona demasiado. Y reflexionar demasiado implica que descubras cosas que no son buenas. Para ellos, para los que están ahí, a los que dirigen la sociedad, el mundo, todo eso que está oculto y que ya está saliendo. El caso es que a mí nunca no me ha importado ser zurda. A mí, a ver, sí que sé ahora me estoy dando cuenta de que todo eso, además de ser una persona altamente sensible, de que todo me afectaba más, todas las miradas, todas las emociones de los demás, las sensaciones, el ambiente, todo el ruido, pues yo me sentía, todo eso se exacerbaba, además de no entenderme porque yo era así. Yo me sentía que era tonta. En los juegos a veces tenía yo problemas como de coordinación y ritmo. Que esto lo suelen tener, yo creo, más las personas con lateralidad cruzada. ¿Qué significa? Hay lateralidad zurda o lateralidad diestra, que puede ser zurdo puro o diestro puro, pero también hay personas que tienen lo que se llama lateralidad cruzada. Y entonces esto significa, pues que, por ejemplo, puede ser zurdo de mano, pero diestro de ojo o de oído, ¿sabes? Y entonces es como que se produce ahí que no hay una conexión completa, ¿no?, entre los hemisferios. Y entonces es cuando también hay problemas de aprendizaje. O los zurdos contrariados, que son los que obligaban a escribir o a utilizar siempre la mano derecha, por todos esos pensamientos que tenían de que no era bueno ser zurdo, bla, 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 los padres, que lo hacían por bien. Pero no se planteaban si eso era justo o no era justo, si eso podría ser verdad, si no, imagino que habría de todo, ¿no? Pero claro, la gente se deja llevar por lo que hace la mayoría.
Y eso a veces no es lo bueno, es lo que han pasado de boca a boca. Y no sería, y no se plantean si eso está bien, si no está bien, si podría ser mentira, si no. Entonces hay que plantearse, en mi opinión, sí que hay que plantearse ciertas cosas y hacer lo que tú creas que tienes que hacer y no lo que hace la mayoría, solo porque lo hace alguien, solo porque te van a insultar. A mí me da igual que me insulten, pues que me insulten. O sea, además a mi edad ya, es que a mí ya me da igual. Sí, cuando eres pequeño es verdad que te puede doler y te pueden manipular y decir, bueno, va, voy a seguir un poco el camino porque me quiero adaptar un poco y esas cosas. Pero luego ya dices, pues no, es que a mí qué me importa, todos somos iguales. O sea, porque a mí me tiene que importar la opinión de alguien porque es solo su opinión o porque no sabe más o... Y por eso, porque me van a rechazar. Y a mí, ¿qué? A mí a veces estoy sola y a mí es que no me importa, ¿no? Bueno, y hablando, siguiendo con los zurdos. Pues si hay pupitres dobles, ¿no?, en los colegios, yo me tenía que sentar en la parte izquierda y el diestro en la parte derecha, porque si no los codos nos chocábamos. Vale, entonces yo a veces no lo decía, que era zurda, ¿no? Y entonces era como que me encogía el codo así porque no quería molestar ni que me molestaran a mí. Y yo estaba así como encogida un poco, ¿no? Y también, o con otro zurdo te puedes sentar también, pero claro, si no hay otro zurdo, pues no. Y de hecho, en los colegios que he ido nunca me he encontrado, no recuerdo que me haya encontrado otro zurdo. Sí que en clase de arte dramático, que estudié arte dramático, en un curso coincidí con una chica que era zurda. Y en clase de esgrima, las dos cogíamos el sable o el florete con la mano izquierda. Y mira, dije, mira, una zurda. Y las posiciones de esgrima yo las hacía pues con la izquierda. Dicen que para los deportes somos mejores, pero yo la verdad es que no... No sé, yo el tema de espacio y de ritmo y de coordinación, eso no... Se ve que yo creo que no he podido aprenderlo porque mi mente ya se lió, ¿no? Desde el principio. Yo de pequeña en clase, tendría 4 o 5 años, me acuerdo de estar levantada en clase de pie, en el fondo, los demás por ahí haciendo cosas, y yo en mi mente, así como pensativa, diciendo, la izquierda con la que escribo, la izquierda con la que escribo, ahí repitiéndomelo, ¿no? Como sin mirarme el cuerpo ni nada, pero como para yo darme cuenta en mi mente a ver si distingo cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Pero yo creo que, no sé por qué llega a esa situación, porque yo solo tengo ese recuerdo, pero imagino que es porque yo ya tenía problemas de distinguir la izquierda con la derecha. Luego también hay reglas para zurdos, hay papelerías, en internet también hay y páginas para zurdos, en los que hay herramientas para facilitar la vida a los zurdos. Como por ejemplo, hay reglas y las reglas están escritas los números de derecha a izquierda, ¿sabes? Y creo que también la escuadra. Y también están de doble, en algunos están de doble de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Para que pueda utilizarlo tanto un diestro como un zurdo. Y yo me acuerdo en clase de dibujo, cuando era pequeña, tendría 12 años, y entonces en clase hacíamos un margen a una hoja en blanco, pues para dibujar. Y entonces decían que 3 centímetros en cada parte, ¿no? En el marco. Y yo en uno dibujaba 3 centímetros, en otro 4, en otro 5, en otro... Es que no sabía medir. Y digo, ¿esto qué es? Igual tenía que ver con lo de los números. Nunca lo supe. Pero era como que, ¿qué pasa? Las cosas fáciles, las cosas cotidianas que todo el mundo sabe hacer, yo no las sé hacer. ¿Qué pasa aquí? De hecho, te pone que es conveniente, pues por ejemplo, si tú eres diestra, la madre es diestra y el niño es zurdo, pues tú te pones, para que se cepille de los dientes, tú te pones enfrente para que te vea en espejo. Y entonces, al verte en espejo, él copia bien los movimientos. Si no, es que, claro, es que es eso, es imitar, ¿no? Tú de pequeño lo primero que haces es copiar para aprender, ¿no? Un poco. Luego ya, pues tú tienes tus propias ideas y tus cosas, pero lo primero, ¿no? Para decir, mira, que estoy en este mundo y tengo que aprender. Pues a través del ejemplo se aprende, ¿no? Entonces, yo eso no lo podía hacer. Aunque mi hermana es zurda también. Mis padres son diestros y mi hermana es zurda. Y yo también. Pero mi hermana es más pequeña que yo. Entonces yo el primer ejemplo no lo tuve. Y luego igual en casa sí que nos copiaríamos las dos, imagino. Y en clases que no había nadie. Pero bueno, mi hermana no ha tenido estos problemas. La verdad es que no. Y luego además pues también hay, por ejemplo,
las marchas de los coches están a la derecha, aunque bueno, si son cosas que no tengo que hacer mucha fuerza, pues no pasa nada, ¿no? Pues eso, al final somos más habilidosos con las dos manos por haber tenido que utilizar algunas veces la parte derecha también, ¿no? Pero que está claro que la fuerza y la precisión está con esta mano, con la dominante, ¿no? Que para mí es la izquierda. Entonces, las botellas, por ejemplo, sí que tengo que hacer más fuertes, se abren siempre hacia la derecha, las botellas de agua. Luego pues hay los cuchillos, también se ve que hay para zurdos. De hecho, yo siempre se reían así de broma en mi casa porque no sabía cortar la tarta de los cumpleaños. Y yo, pues ahora lo cortáis vosotras, no sé qué. Y digo, a ver si. Y no sabía muy bien, por ejemplo, pues para cortar algo de comida. Pues no sabía muy bien si el cuchillo iba delante, iba detrás, cómo iban, ¿no? Las posiciones y todo eso. Siempre he tenido como que no he sabido muy bien distinguir. Y es posible que sea por esto. A ver, ¿qué más? Tengo aquí apuntado cosas. Son muchas cosas. Luego, por ejemplo, el diestro es eso, el que tiene destreza, y el zurdo tiene como significado torpe. Lo de la alianza, lo que he contado. Luego también, a ver, en el budismo, en algunas tradiciones, enseñan a Buda con la mano izquierda levantada, y eso significa sabiduría y capacidad para enseñar a los demás. Y Buda te recuerda de que sigas el camino del Dharma y elimines el sufrimiento y ayuda a los que buscan la verdad a encontrarla. Y que siempre, ¿sabes?, está con nosotros. Luego, depende de cada civilización, ¿no? Y a ver, en la parte, a ver, yo en cuanto a la lectura, yo siempre he leído muy bien, muy deprisa. Pero a mí me pasa que si leo muy deprisa, pues no tengo problemas, pero si leo un poco más despacio es como que en mi mente ocurren saltos, como si hubieran saltos en mi mente, como pam, pam, ¿sabes? Como si estuviera forzando algo y no fuera libre, y no fuera en línea, sino como saltando, como picos. Y cuando leía muy deprisa, leía muy bien, y no tenía esto, porque al leer deprisa se ve que no le daba tiempo a hacer los saltos. Y leía muy bien, pero luego yo no había entendido nada. Pero bueno, como era una prueba en los colegios de velocidad lectora, pues decía muy bien, ¿sabes? Pero yo decía, no he entendido nada. También al leer muy deprisa no entendía nada. Pero yo mi objetivo era leer muy deprisa y ya está. Y luego siempre he tenido como problemas de entender lo que estoy leyendo, o lo que me están diciendo también. No sé, problemas de entender en el lenguaje verbal. Sí que entiendo palabras, pero hay veces que el conjunto de lo que me han explicado, o cuando hay unas instrucciones, que eso lo he escuchado en internet de una chica que tiene lateralidad cruzada, que cuando le dicen en la ITV, sigue unas instrucciones o algo, ella no sabe. Vale, el pedal aquí, el otro, es como que se le va y no hace bien las conexiones. No sé, yo creo que es que estamos en el mundo al revés. Por ejemplo, hay una estantería y los zurdos colocaríamos los libros de izquierda a derecha, de pequeños a grandes, y los diestros al revés. Entonces tú cuando miras al revés. Entonces es eso, que siempre si se te pone en un espejo, pues tú lo aprendes antes. Por ejemplo, yo hice lengua de signos y hicimos una canción como muestra de final de curso. Y entonces todos iban con la derecha y yo las partes que solo era con una mano de signos lo hacía con la izquierda. Yo luego ya pondré el vídeo aquí para que veáis que era la única que iba diferente. A mí me daba igual, o sea, y entonces como a veces no me acuerdo bien de los movimientos, lo que hago tanto en danza, por ejemplo, que yo hice arte dramático, como en lo de signos, la profesora también nos mandaba los vídeos grabados, y entonces yo en casa me aprendía paso por paso los movimientos. Pero además al verlos en espejo, aunque ya lo hiciera con la derecha, pues yo lo veía como yo lo quería hacer, y entonces me era más fácil. Y estaba bien eso también. A ver, ¿qué más? Eso que hay, zurdez, se llama, no me gusta la zurdez, pero pone visual, auditivo o manual.
Y para saber si eres zurdo puro o no, mm, también tienes que saber, pues eso, si hacen pruebas de si tu ojo izquierdo también es el dominante, o tu oído, o también la precisión al dar patadas, ¿sabes? O al apoyar. Yo creo que casi siempre me voy hacia la parte izquierda, pero no sé, igual sí que tengo algo de lateralidad cruzada porque nunca me han hecho ninguna prueba de esa clase. Y en cuanto a la lógica, por ejemplo, yo no tengo mucha lógica. A ver, en general sí, si son cosas de analizar cosas filosóficas o temas así más trascendentales o temas sociales o temas eso, sí. Pero lo que son, por ejemplo, la lógica con las matemáticas, yo en los problemas de matemáticas no entendía nada. O sea, a mí me dicen un problema de esos y yo era como que si me hablaran en otro idioma, ¿no? Yo decía, ¿y aquí? No entiendo nada, y era que raro, ni los cálculos ni nada. Y yo tengo una prima zurda y a ella le va bien, o sea, es muy creativa, le gusta mucho dibujar, dibuja muy bien y además era muy buena o es muy buena en matemáticas. Entonces, no sé, eso es cada uno, cada caso, cada zurdo. Yo no estoy diciendo que todos los zurdos le pasen lo mismo que a mí. De hecho, a mi hermana es zurda y lo ha llevado bien. O sea que se ha adaptado bien y ella no tiene ese problema. También se dice que los zurdos somos bastante sensibles, ¿no? Porque además el hemisferio derecho también está muy a la emocionalidad. Entonces yo sí que soy muy analítica y muy de pensar mucho las cosas, pero además sí que también el hemisferio derecho se ve que está más activo. Pero también utilizo ciertas partes, claro, del hemisferio izquierdo. Lo que a veces es quizá, a lo mejor a veces estoy demasiado analítica y no pongo... y se me olvida un poco el derecho, y al revés, si estoy más en el derecho, en ser más emocional, no pongo... Pero sí, a veces sí, intento decir, por ejemplo, tengo una emoción muy fuerte y intento poner análisis y racionalidad. Y digo, a ver, voy a analizar qué estoy sintiendo. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Voy a ponerme aquí y ahora y me olvido de los sentimientos. No sé, como que a veces sí que uno las dos partes y a veces estoy más en una o a veces estoy más en otra. Pero sí, lo de la creatividad y la espiritualidad y las emociones para mí siempre han estado muy presentes. Y aquí he apuntado que si nos obligan a ir en contra de nuestra naturaleza y no hacer un movimiento natural para ti, si no se respeta nuestra tendencia natural, al final repercute intentar forzar a adaptarse, a ajustarte al sistema. La mente se confunde y no trabaja bien. Luego está mi abuela materna, que ella dice que tenía siempre más fuerza en la mano izquierda. Pero seguramente pues, desde pequeña pues, la guiaron hacia la parte derecha. Pero igual sí que viene de ella, ¿no? De eso. Y, por ejemplo, mi prima es zurda, pero sus dos hermanos son diestros y sus padres son diestros. O sea, de la única que nos puede venir es de nuestra abuela, si es que es algo genético, ¿no? Porque, no sé. En bioneuroemoción, biodescodificación, siempre dicen que los zurdos es como el sentido de defender, ¿no? Como si tú fueras la parte masculina, ¿no? Porque en la antigüedad eran, no sé, algo de los zurdos, ¿no? Que tenía que ver con defender de los leones o algo así, ¿no? Y que las mujeres zurdas como que se encargaban también de eso o algo así, ¿no? No sé. Algo con lo masculino tendré yo o tendremos los zurdos también, aparte no lo sé, la verdad. Aunque yo me considero muy femenina, pero bueno, eso no tiene que ver, sino que tiene que ver con la fuerza y con defender algo, ¿sabes? Pero sí, mucha fuerza mental yo creo que solemos tener. Por lo menos. Además, fuerza porque... Y ser una persona que ha tenido que superar cosas, y ha tenido que ser fuerte mentalmente y emocionalmente, yo ahí sí que me considero bastante valiente. Porque he tenido miedos, problemas... tengo unas fobias que no sé si lo he dicho antes de miedo a escribir y miedo a hablar, que igual me vienen un poco de ahí, porque a veces me decían, ¿por qué no hablas? Y yo, no se me ocurre nada, y aparte, no sé qué decir, y también era porque necesitaba descargar, porque soy una persona altamente sensible y necesitaba tener mi tiempo
y me agobiaba y a veces no entendía, además de que no entendía ni de lo que hablaban ni me interesaba, porque a lo mejor yo me interesan temas más profundos, tampoco sabía lo que me interesaba, pero eso no, o por lo menos yo no era cotilla y a mí prefería descansar que no estar atenta, ¿no? Pero aparte en la clase como que me dispersaba y decía, bueno, ya me lo estudiaré en casa, porque es demasiada información para mí. Y en gimnasia también he tenido algunos problemas. Quizás es que la gente a lo mejor hace un ejercicio, siempre empezaba con la derecha y yo para coordinar ya me confundía. Luego también saltando la cuerda una vez me caí y yo creo que íbamos de esa cuerda que la coge una persona de una parte y la otra de otra, y van saltando gente, ¿no? Una cuerda grande. Y yo iba de derecha a izquierda, entonces salté y me caí y nadie dijo nada, pero yo dije, ya no salto más. O sea, es como, no sé, y en los juegos, ya no puede dar palmas de pam, 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 estas cosas, me costaba y a mí nunca me ha gustado jugar. Pero no porque no quisiera jugar, sino porque no sabía, ¿no? Y no quería... No quería hacer el ridículo, me sentía mal y estas cosas. Y el día 13 de agosto, no sé si lo he dicho, es el Día Internacional de los Zurdos, que estoy grabando justo en el mes de agosto, que es el día en que se celebra a las personas zurdas. Por lo menos se nos reconoce últimamente. Bueno, últimamente no sé si era el 70 y algo cuando empezaron, pero a celebrarlo. Pero bueno, que a mí me da igual que se reconozca o que no se reconozca, pero sí que es verdad pues, que en los colegios deberían implementar unas clases a los profesores, ¿no? Para enseñar para tratar a los niños zurdos, ¿no? No como diferentes, sino como personas pues, que tienen otra forma de aprender. Entonces, esas cosas. Y también me acuerdo que, por ejemplo, en estas paletas que habían en las clases, a veces no había para zurdos, o había una y estaba rota, o a veces sí, ¿no? A veces había. Pero como la mesa estaba en la parte derecha, pues a mí yo no podía apoyar el brazo izquierdo. Entonces, una vez en inglés, en unas clases particulares, no tenían mesas, y entonces cogí 2 mesas diestras y junté las 2 mesas así como pude, y así podía apoyarme. Y digo, mira, pues me cojo 2 paletas, y ala, y yo ahí la única con las 2 paletas. Yo soy de diferente, pero a mí me da igual. Yo quiero estar cómoda, ¿no? Y así. Y, y luego, a ver, sí que muchas veces también me pasa que me quedo en blanco con palabras que me las tengo que apuntar muchas veces, palabras fáciles, como alfombra, carpeta, ¿no? Y digo, tráeme, uy, he visto una y no me viene la palabra. Digo, pero si esta palabra es una palabra muy normal, muy convencional, porque no me viene, ¿no? Como que se me pierden por ahí por el cerebro, se me hace, y no las encuentro. Digo, ¿esto qué es? Y a veces si quiero decir algo, expresarme mejor, pues tengo que apuntarme la palabra 1000 veces, así, o la expresión, o estas cosas. Entonces... Luego también en los teclados, en la parte... Los números y las barras de desplazamiento están en la parte derecha. Entonces para los zurdos y el ratón y todas estas cosas. Yo a veces cojo el ratón ya, si es un ordenador que no es un portátil, cojo el ratón y lo cojo con la derecha y no sé, ya me he acostumbrado a ciertas cosas y ya me da igual, ¿no? O las tazas, por ejemplo. Las tazas, por ejemplo, si lleva un dibujo una taza y lleva el asa a una parte, no se suele ver el dibujo, no sé si la cojo al revés, pero bueno, a mí eso me da igual. Yo la cojo con la izquierda y ya está, pero ya te digo, hay cosas que las hago con la derecha, o los pomos de las puertas, que algunos están hacia la derecha, otros hacia la izquierda, o los armarios, bueno. Pero eso, te digo, eso es como si no tienes que hacer demasiada fuerza. Pues eso no me implica nada, ¿no? Realmente. Luego, al dar 2 besos, a mí me suena que yo siempre voy hacia la parte izquierda. O sea, es como que, así como que a veces va a pasar alguien y me equivoco de parte, pero bueno, eso ya no lo sé yo. y luego también, pues, los sacapuntas, también hay sacapuntas para zurdos, que a mí por eso no ha sido ningún problema, pero bueno, es más como la interferencia mental de decir, uy, me están llevando por un sitio y mi mente está como que no sabe qué tiene que hacer, ¿no? Se me confunde y no me hacen bien las conexiones entre los hemisferios o algo así, por esta razón, seguramente. Pero bueno, cuando ya tomo más conciencia de lo que es, pues me estoy más tranquila y puedo hacer las cosas mejor. Y el sacapuntas es, por ejemplo, tiene la cuchilla
y tú metes el y vas hacia el contrario de las agujas, el contrario de las agujas del reloj. Y entonces es cuando cortas con eso, cuando sacas punta. Luego también, a ver, algunos abridores, pues eso, hay muchos utensilios últimamente para zurdos. Y hay algunos actores importantes que son zurdos como Julia Roberts, Keanu Reeves, luego está Paul McCartney, Marilyn Monroe, Julia Roberts, Leonardo da Vinci, Charles Chaplin, Scarlett Johansson y no sé qué más. Realmente, si fuerzas la lateralidad, pues puede aparecer ciertos trastornos en la escritura, tartamudez y dificultad para diferenciar la derecha de la izquierda. Yo sí que de pequeña tartamudeaba un poco, pero quizá era por el sistema nervioso al ser muy sensible y bueno, y al ver que me pasaban esas cosas, pues me sentía diferente y me sentía como rara, ¿no? Que no sabía hacer nada y que era una inútil. Y yo siempre he querido ser una persona útil, siempre quería hacer las cosas bien. No adaptarme sí, pero hasta cierto punto. Lo que es importante para mí, si no me interesa, no me adapto. De hecho, a mí las discotecas no me gustan, porque luego salgo y el ruido, no sé si a alguien le pasa, o es por ser sensible, eso no lo conté la otra vez, en un vídeo que hice de personas altamente sensibles, pero aparte del ruido, es como cuando salía de la discoteca, era como los oídos que no oía nada, o sea, oía, pero era como si cuando pasas por un túnel, ¿sabes? En el coche y pasas por un túnel o en el tren, y luego se te queda como así, un poco que no oyes, que oyes como eco, que no oyes bien, pues así. Y bueno, realmente nos tienen que dejar ser a nosotros mismos, porque si no te catalogan como diferente y eso en el autoestima pues es algo que se te queda ahí, ¿no? Y eso que al querer forzarnos o moldearnos en nuestro cerebro ocurre una interferencia, ¿no? Y es cuando pueden crearse problemas de aprendizaje, ¿no? Y eso que a todos los zurdos no les pasa, ¿no? Depende de qué zurdos, depende de muchas cosas. Que hay que respetar nuestra manera particular de aprender en ciertas cosas, ¿no? Y en lo que puedan adaptarse los colegios, pues dejar que los niños que son zurdos y que piensan de otra forma se desarrollen, porque podemos llegar a conclusiones y a aprendizajes iguales si nos dejan que nosotros hagamos algunas cosas a nuestra manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco esto va cambiando, ¿no? Porque si hay más utensilios y los niños ya no hace falta que se adapten en todo, si no pueden ser ellos mismos, pues está mejor. Y esto que siempre se les ha atribuido a un significado negativo y a veces alguno positivo, pero más que nada ha sido como que ser zurdo, ese había que apartarlo y ala, y que se sienta mal. Pero bueno, que poco a poco van cambiando las cosas y ya lo importante es respetarse a uno mismo, que si hay otro que no te respeta o porque no lo entiende o porque no sabe o eso, pues bueno, si es por ignorancia, pues la verdad es que no pasa nada, pues bueno, cada uno pues que haga lo que pueda, ¿no? Y es importante quererse a uno mismo y respetarse, y si yo tengo que ir a otro ritmo, pues lo hago y valorarme, ¿no? Porque no es fácil vivir en una sociedad donde la mayoría son diestros, ¿no? Es entre un 10 y un 13% de la población y la mayoría son hombres. No sé por qué, pero es así. Bueno, pues me despido. Un beso muy grande para todos.